Ya vamos con Marcelo, pero antes vamos a saludar a Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sabés que estás silenciado. A ver, ¿y ahora? Ahora te estamos escuchando Bueno, perfecto. entonces digo de vuelta, muy bien, buenos días, acá Buen estamos, día. feliz por el triunfo argentino que Lo estuvimos estuviste mirando. siguiendo. Y Desde que claro, te cómo no. despertaste. Y Así claro que es. sí. Roberto Caballero, buen día. Muy buen día a todos, a todas, ¿cómo les va? Que tengan lindo martes. Caballero terminó tarde porque tuvo cierre, así que no sé si estuvo siguiendo el vóley. No, la verdad que no. Lo imaginé, obviamente. Y Pablo Caruso, hola Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Buen día, un martes. Sí, estuviste a full vos, sí. ¿Desde temprano o desde tarde? Yo no sé. Claro, totalmente. 5 arrancó. Totalmente. 5:20 de la mañana arrancó. Muy bien. Si les parece, hablamos de eso justamente y vamos a escucharlo a Marcelo Manuele contándonos un poco qué es lo que pasó, qué sucedió con el vóley entonces. Un partido enorme el que se jugó, los dos hicieron una demostración de vóley de altísimo nivel. El primer set lo ganó Italia 25-21, el segundo y tercero lo ganó Argentina 25-23 y 25-22. El anteúltimo lo sacó de partido Italia a la Argentina, lo borró del campo 25-14. Enorme lo que hizo Italia en ese cuarto set. Todo bien hizo, el saque, el bloqueo, el ataque, todo bien hizo Italia. No es que Argentina se cayó, lo sacó el rival. Y en el último, en el tiebreak, que es el mejor de 15, la Argentina cuando estaba en un momento dado abajo 2 puntos, 10-8, lo levantó, lo dio vuelta y lo terminó ganando 15-12. La verdad es un triunfo, a mí no me gusta mucho la grandilocuencia en estas cuestiones, pero es un triunfo histórico el que ha logrado la Argentina. Le está ganando al subcampeón olímpico, un equipo que se preparó mucho para este certamen, para este campeonato. Quedó afuera, la Argentina ya está en semifinales y esperará por Francia, a quien ya le ganó, recordemos en la fase de grupos, o por Polonia, que está considerado el mejor equipo del mundo. Recordamos el recorrido de la Argentina en estos Juegos Olímpicos. Arrancó con el debut 3-1 abajo con Rusia, perdió con Brasil 3-2, campeón olímpico, ahí nomás, lo pudo haber ganado ese partido. Después empezó la seguidilla de triunfos, 3-2 a Francia, 3-2 a Túnez, 3-0 a los Estados Unidos y hoy en cuartos 3-2 a Italia. Contentísimos con este triunfo de la selección argentina. Muy bien. Carlos, ¿seguís el vóley habitualmente o es porque Juego Olímpico? No. Pero ahora sigo todo. Pero además no es solo el partido o el deporte, es la historia que se va dando de cada grupo. Este grupo sufrió muchísimo, tuvo muchísimos problemas para llegar. Por ejemplo, estaba escuchando recién que el equipo italiano no participó de otra competencia para llegar enterito, se dedicaron a esto durante mucho tiempo de manera exclusiva, impresionante. Sí, señor. Bueno, ahora igual Carlos va a ver algo que sí, seguramente lo va a mirar. El básquet, claro. A las 9 de la mañana. Partido complicado también, pero se puede ganar. Porque está ahí, digamos, yo creo que son más o menos parejos. Y después espera a Estados Unidos en semis, que le gana a España. Bueno, ese es más difícil. ¿Contra quién juega? Porque hay mucha gente que por ahí se lo pierde. ¿Contra quién juega Australia. Argentina en el básquet? Contra Australia. Partido difícil, en serio. Mucho jugador del NBA, ¿no? En el equipo. Mucho jugador del NBA, sí. 7 jugadores de la NBA, está invicto, ganó los 3 partidos. A Nigeria, a Italia y a Alemania. Sí, pero con la Argentina jugó un amistoso antes de venir para acá. Creo que ganó con un triple sobre la hora en el último segundo. En el último segundo, un partido parejísimo. Así que, y eso no son amistosos, son partidos. No, era el último, creo, ¿no? El premio. Claro. Así que yo creo que es un partido seguramente difícil, pero ganable, quiero decir, ¿no? Es decir, si tenés que jugar con Estados Unidos, vos decís, bueno, es solo un milagro. ¿Viste? Pero yo creo que con Australia se puede competir y creo que por ahí tenemos doblete, hoy tenemos un día feliz. Además, no sé si viste vos los partidos, pero Argentina fue creciendo, lo dijo Escola también, ¿no? Sí. Creciendo mucho en su nivel. Perdió los dos primeros partidos. Pero aún el primero por paliza, con un Doncic terrible, terrible. Y bueno,
y después el segundo también perdió y a partir de ahí se recuperó, ganó el imprescindible para poder avanzar, y bueno, vamos a ver hoy qué nos pasa. Un equipo que tiene cierta renovación y ciertas figuras históricas, ¿no? El caso de Scola, bueno, Campazzo. Histórico es Scola. Histórico es Scola. 41 años. Porque, claro, los otros muchachos son todos muchachos que están en la plenitud. Campazzo debe estar en el mejor momento de su carrera. La Provítola, todos esos muchachos son histórico. Incluso histórico para todo el básquet olímpico, porque nadie llegó a los 41 años a jugar un partido de básquet olímpico. Claro, sí. Es histórico de verdad, Escolo. Hubo ahí una controversia, ¿viste? Porque desde la cuenta de la Confederación de Básquet Argentino pusieron una foto trucada con Scola como si tuviera 70 años, no sé, jugando un juego olímpico. Y a algunos no les gustó nada, le pareció una falta de respeto, pero él mismo se rió de eso. ¿Y quién te dice? No hay muchos deportistas de alta competencia de 41 años, ¿no? Eso ya en sí mismo creo que es un mérito a un tipo que debe ser súper profesional, es decir, que se debe cuidar en todos los aspectos, porque además lo ves y no es que juega un ratito, juega muchos minutos, está ahí, es clave en el equipo. No es testimonial. No es testimonial, claro, dice, no, bueno, llevaron al viejito, es una figura del equipo. Claro, porque 41 años para el básquet es grande, ¿no? Digo, en todo, digo, en cualquier competencia. Para los deportes, ¿no? Sí. Son excepcionales. Si Federer tiene 40 años, entonces, sí, pero busca otro tenista de 40 años de alta competencia, ¿no? Ni para asomo. No. Son casos notables, ¿no? La mentalidad que tiene que tener, el nivel de sacrificio físico en la vida ordinaria. Y son gente que se tiene que cuidar todo el tiempo, porque si no, es así. Lo que pasa que los deportistas en general, pero los de alta competencia creo que lo sufren más, tienen todos un problema muy serio, que en general se jubilan cuando las personas comunes están en el mejor momento de su vida. Claro. Es decir, un tipo de 35, 37, 40 años, haga lo que haga, uno supone que está llegando a los momentos top, y ahí tienen que decir chau, ¿no? Durísimo. Sí. Es durísimo. Por eso también después hay tantos problemas con muchos. Claro, genera muchos problemas, incluso psíquicos, quiero decir. Así es. Sí, reconvertirse no es fácil, ¿no? No, pero bueno, algunos se encuentran, porque el que consigue seguir ligado se convierte en entrenador, cosas por el estilo, tiene una continuidad, pero eso debe ser un 5% con suerte. No, ni mucho menos, seguramente. Entonces, para el grueso es un problema volver a ser ciudadano común. Sí, claro. Totalmente. Llegan a sentir que molestan en la casa, ¿no? La otra vez hablaba con un psicólogo deportivo, decían, bueno, en el momento del retiro, los tipos no saben cómo ubicarse en la vida común de todos los días, porque claro, viven entrenando, concentrando, viajando. Claro. Y hacer por vida eso común, te digo, es un cambio muy grande en un momento de plenitud como ser humano y de ocaso en lo que es tu actividad. Claro. Y más si medís 2 metros, ¿no? Molestás en casi cualquier lado. No te permito. Pero no, es muy difícil no llamar la atención. Ser Michael Jordan. No es que solamente era famoso, sino que además era muy grande. En cualquier lado llama la atención. Sí, claro. ¿Cuántos años tiene Escola? 41. Como Torrico, la alta competición. Como el arquero de San Juan. No, pero estás reemplazando a Magallanes, estás en lugar de Magallanes, está bien. Bueno. Hoy me toca a mí. Te toca a vos, bueno, está bien. Muy bien. Hablando de eso, justamente Magallanes en este momento haría el dale que sos vos y daría paso a la cortina para darle paso justamente a nuestro pase. Gracias Horacio, gracias Gus, gracias Marcelo, gran transmisión, hizo transmisión palo a palo, punto a punto Marcelo Manuele durante todo el programa, una mañana de estas muy olímpico estuvo hoy, como nunca. Así que Lema, ahora por ahí... No vuelvas a Wuhan, Lema. Estamos en la zona
metropolitana. Le preguntamos a Carlos Heller. Está espectacular, ¿no? Espectacular. Solazo, no hay una sola nube y creo que no hay viento tampoco. Y yo acá ves eso que es todo sol. Increíble. Pablito Caruso, buen día. Marquitos Cittadini, buen día también. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Carlos, ¿nos contás un poco esto de las DEC o del DEG? ¿Otra vez? Sí, pero digo... Ahora viene, Carlos. Ahora viene de verdad. Hace rato que sabemos que viene, pero no importa. Sí. Como dicen, los oyentes se renuevan, no son siempre los mismos. Y tal. A ver, los derechos especiales de giro son una suerte de moneda que emite el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional, además de todas las caracterizaciones perversas que hacemos, es un organismo multilateral de crédito cuya integración está dada por la representación oficial de todos los países del mundo, que desde luego con peso diferente, con un peso determinante de los países centrales, en particular de los Estados Unidos, que tiene una participación en el capital del fondo tal que de hecho le da facultad de veto, derecho a veto, teniendo en cuenta que según los estatutos del fondo determinadas resoluciones necesitan más del 85% de votos positivos y Estados Unidos tiene creo que el 17% del capital. Por lo tanto, esas decisiones sin el acuerdo de Estados Unidos no se pueden tomar. Desde hace tiempo se viene hablando de esto, lo trató el G20, etcétera, y era una noticia, por eso digo, lo que pasó ayer fue la confirmación oficial de algo que ya estaba acordado. El Fondo Monetario Internacional va a emitir 650.000 millones, el equivalente a 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Voy a decir una primera cosa, esto no es un préstamo, esto es una partida contable que el país recibe, que pasan a formar parte de sus reservas y que lo puede utilizar para pagar, es un valor transferible, transmisible entre estados, se le puede pagar a terceros. Esto no es un préstamo, no tiene intereses, es decir, la Argentina va a recibir, de acuerdo a lo que está resuelto, ahora voy a explicar qué es lo que todavía se está discutiendo, 4.300 no sé cuántos millones de derechos especiales de giro en dólares, que van a pasar a formar parte de sus reservas y que Argentina, según todo parece indicar, va a utilizar para pagarle al Fondo Monetario parte de lo que le dé. Uno podría decir, si lo quisiera presentar al revés, es una quita. En el caso de Argentina, que virtualmente funciona como una quita. Si lo utilizamos y le pagamos al Fondo Monetario, le vamos a deber 4.300 millones menos, es decir, que en vez de deberle 45, le vamos a deber 41 o algo por el estilo. Bien. La Argentina ha planteado dos cosas que todavía están por resolverse. Una que tiene que ver con los derechos especiales de giro y otra que tiene que ver con las deudas en general. La de los derechos especiales de giro, lo que Argentina ha planteado, que no debería ser una distribución procíclica, es decir, que le dan más al que más tiene, sino que debería ser al revés, digamos, que en realidad para que esto sea efectivo y ayuda, reciban más los que más necesitan, no los que más tienen. Y largó una iniciativa que fue recogida en el G20 y que se elevada al Fondo Monetario para que se considere, pero en definitiva depende de decisiones que tienen que tomar los países, que los países centrales que no requieren de estos recursos donen o cedan todo o una parte de esa cuota que les corresponde, y con eso se cree un fondo que permita una distribución de acuerdo a la inversa, digamos, en función de necesidades que son de países de pobreza extrema y países muy endeudados, digamos que serían los dos grandes
parámetros a considerar. Si eso prosperara en un plazo X, que hoy no está establecido, podría ser que Argentina tuviera un segundo asiento contable de un valor indeterminado hoy, que tendría exactamente el mismo efecto de esto que acabo de explicar. Bien. La otra cosa que Argentina está planteando y que también el G20 le pidió al fondo que lo considere, yo lo digo así, habría que decir que todos los países del G20 son los que tienen la mayoría accionaria del fondo, es decir, que cuando le dice que lo considere, deberíamos entender que le está diciendo que están de acuerdo en que se resuelva eso, que es el planteo argentino de las sobretasas. También tema que hemos explicado largamente y que para un país como la Argentina, hiperendeudado, es gravísimo. La sobretasa funciona de la siguiente manera. El fondo por estatuto le puede prestar a cada país X veces su capital en el fondo. En el caso argentino, el fondo hizo una excepción, porque estábamos enamorados, teníamos todas esas cosas, y entonces Estamos enamorados de Cristín. Porque era otro fondo, habían dicho, ¿no? Nos privilegiaron y nos prestaron, creo que, 4 veces lo que 3 veces y pico lo que nos podían prestar, cumpliendo con el estatuto. Ahora, el estatuto mismo del fondo, los reglamentos del fondo dicen que cuando un país toma más deuda de lo que puede, tiene más riesgo de no poder pagar y por lo tanto le aplica una sobretasa. Claro, vos te reís, pero es así. Esa sobretasa equivale a 1.000 millones de dólares año de costo. 1.000 millones de dólares año de costo. Pero además el año que viene, porque el estatuto es peor todavía, porque dice a los 3 años de tomado el préstamo, la tasa sube 1 punto más. Es decir, que subiría otros 300 millones y en vez de 1.000 serían 1.300 millones anuales. Entonces, eliminar esa sobretasa, que es un absurdo desde todo punto de vista, que es lo menos que se le podría pedir a, como mínimo, el corresponsable del endeudamiento que la Argentina tiene, el acreedor responsable de haber hecho algo que no se tenía que hacer, decirle, no, ¿cómo vas a cobrarle sobretasa? Te tendrías que hacerle quita. Decís que no podés hacerle quita porque el estatuto no te permite, aunque con el estatuto no era tan grave cuando había que darle más que lo que se podía. Pero bueno, ahora decís que son otros directivos los que están en el fondo. Cambió. Claro, y estos son respetuosos del estatuto, no pueden, el estatuto no lo permite. Pero eliminarle la sobretasa. La eliminación de la sobretasa, la Argentina logró algo así como 2.000 millones de dólares de baja del gasto fiscal con la negociación con los privados. Sí. Que también, este endeudamiento maravilloso que se había instrumentado en los 4 años de gestión del gobierno de Macri, con tasas del 7%, se renegociaron por esta administración, que fue una de las primeras cosas que se encaró, y la renegociación se hizo al 3%, es decir, menos de la mitad de la tasa, lo que significó una disminución del gasto público. Nosotros también queremos achicar el gasto público. Nuestra discusión es qué se achica. Lo que hay que achicar es este gasto, no los gastos en salud, educación, ciencia y tecnología, vivienda, etcétera. Bien, esto es lo que se está discutiendo, yo diría con una razonable expectativa de que pueda haber una solución favorable a este planteo argentino, y eso forma parte de la negociación, y por eso Guzmán dice el problema no es arreglar rápido sino arreglar bien, porque seguramente espera arreglar en el marco de estos acuerdos que facilitarían la negociación de fondo de la Argentina, digamos. Bueno, creo que te expliqué un poquito más que los derechos especiales de giro, pero
Tengo pregunta, porque lo que trasciende, y pregunte. Carlito Burgueño en ámbito lo transforma en nota, dice que el gobierno no va a avanzar judicialmente contra los funcionarios del fondo, que se habría tomado la decisión de ir contra los funcionarios macristas, pero no contra los funcionarios del fondo, que estaban comprometidos en la denuncia judicial que investigaba la Oficina Anticorrupción, ¿no? Digo, la que lleva adelante la Oficina Anticorrupción, como querella. ¿Tendrá que ver todo esto con esto? ¿Un gesto, una señal? A ver, primero, yo no sé qué efectividad puede tener una acción judicial que se haga aquí contra los funcionarios del fondo, digamos, del punto de, más allá de lo simbólico. Segundo, no conozco vi la noticia, pero no podría decir que eso es así. Vi la noticia, la leí como la leíste vos, y yo generalmente tiendo a mirar con respeto todas esas noticias, pero al mismo tiempo esperar a ver si son reales oficial, o son, claro, sí. son oficiales. Pero yo ni siquiera descartaría que haya un gesto en la negociación que forme parte de todas esas cosas, y dice, bueno, y como contrapartida nosotros no vamos a ir contra los funcionarios anteriores del fondo, que yo no soy abogado, qué sé yo, cuáles serían las potestades del gobierno argentino para judicializar a esos funcionarios, ¿no? Más bien los tendría que juzgar alguna corte internacional, me da la impresión, por el rol que cumplen, me parece, pero bueno, se me escapa porque no domino el derecho como para dar una opinión terminante. Hacerle una acción judicial a los exfuncionarios del fondo tiene un valor simbólico importante desde ese punto de vista. Sí. No sé qué valor efectivo puede tener, eso es lo que quiero decir, y lo digo con todo cuidado porque efectivamente no sé. Sí te diría que si estoy en el marco de una negociación positiva, difícilmente yo eligiera esa estrategia de hacerle un juicio a los funcionarios del fondo. Claro, por eso decía lo de la señal, porque capaz que quiere decir esto que va todo encarrilado en materia de lo que es la discusión por el acuerdo, digamos, ¿no? Capaz que cuando la denuncia se hizo estaba trabada y ahora... Es probable. Yo creo que la negociación está encarrilada. Eso no quiere decir que está resuelta, pero evidentemente hay una disposición distinta a la que había antes, y también de alguna manera, seguramente, los actuales funcionarios del fondo deben querer dar vuelta a esa página y que se deje de hablar de una cosa que es oprobiosa desde el punto de vista de todas las barbaridades que hizo el fondo. Uh-huh. Así que también debe haber un interés institucional del otro lado de decir, bueno, emprolijamos un poco y seguimos para adelante, ¿no? ¿Por qué eligió la Argentina el fondo para eso? Digo, porque supongo que habría muchos países con necesidad de tomar crédito. La Argentina eligió, no el fondo. O sea, fue la Argentina. ¿No te acordás de aquel glorioso día de mayo que nuestro presidente hemos ido? Claro, dijo en como dice Alberto Fernández, en una comunicación que duró 1 minuto y medio, nos informó que habida cuenta que se estaban cerrando los mercados internacionales de acceso al crédito, dijo, sí. Hemos decidido solicitar un crédito preventivo, es decir, que era por las dudas, no era para que nos den la plata, sino para tener un respaldo, para decir, mirá, si hace falta, tenemos esto aprobado, lo podemos usar. Bueno, a los pocos días habló de vuelta y dijo, no van a ser 30, van a ser 57. 50. Y dejó de ser preventivo y pasó a ser efectivo. ¿Por qué fue? Está dicho, está reconocido por ellos mismos, han dicho que fue una decisión política de la administración Trump, de darle a la Argentina un recurso extraordinario que en la fantasía de ellos iba a generar una situación de bonanza que iba a permitir que Macri sea reelecto. Directamente fue así. Sí. Está dicho por ello, lo dijo el actual presidente del BID,
sí. que era parte de esa administración, y el tipo dijo claramente que ese crédito fue una decisión política del gobierno de Trump. Y como tiene capacidad para hacerlo desde el punto de vista de su peso, digamos que se pasó por arriba a todas las regulaciones estatutarias, y hizo lo que se le cantó. Desde luego, ese crédito no pasó por el Parlamento, lo cual es una falta grave, y por eso el tema también del enjuiciamiento local, porque ahora está además recontra ratificado por una ley especial que hemos aprobado no hace tanto nosotros, pero la Constitución dice que el endeudamiento externo es potestad del Congreso. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede tomar deuda externa sin que el Parlamento se lo autorice, se lo avale. Y tiene una lógica eso, tiene una lógica del equilibrio de poderes, de poner una limitación, es decir, partiendo de la base de que el Parlamento es la representación de los intereses del conjunto de la nación, de todos los estados que lo componen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las violaciones cometidas en esa gestión digamos, de derechos básicos constitucionales de quienes se llaman republicanos a sí mismos, fueron enormes por donde las busques, es decir, se violaron todo. Se habla del Poder Judicial, y vos ves viejos recortes donde Macri dice vamos a cambiar 100 jueces este año, como si nada. Sí, o esto no es lo que habíamos acordado. Esto no es lo que habíamos acordado. Liberaron un par de empresarios. Así es. Entonces, esa es la razón. Había una connivencia política entre la administración Trump y la administración Macri, del alineamiento y del rol que Argentina jugaba en la región, de cumplir las instrucciones que emanaban del gobierno de los Estados Unidos. Entonces Argentina abandonó toda su tradición del principio de no intervención, un montón de cosas, se convirtió en un militante activo de las causas de intromisión tradicionales de los Totalmente. Estados Unidos. Sí. Claro. Está a la vista también eso. El Grupo de Lima, todas las historietas, la desactivación de la UNASUR, en todo jugaron de una manera horrible, ¿quién va horrible? De acuerdo a su ideología y a su manera de pensar, no es sorprendente. Sí, esa es la razón por la cual hay que sacarse de encima ese condicionamiento político, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando tenés que sacártelo de encima pagando, tenés un problema adicional. Sí, claro. Claro. Pero yo sigo creyendo que está bien la idea de que más que rápido es bien de lo que se trata, y que si se logra cerrar bien esa negociación, la Argentina va a tener por delante varios años del frente externo ordenado y despejado, y podrá volcar todas sus capacidades al fortalecimiento hacia adentro, de todo lo que necesita hacer para mejorar las condiciones de vida de su gente. Lo que se dejó de pagar de intereses a los privados por esa negociación fue todo en el presupuesto ahora de infraestructura. Y si se logra otras quitas ahora que están presupuestadas, como esta que estamos hablando, serán también recursos que se podrán destinar a mejores fines. Yo leía hoy en un diario, en El Cronista, hay una nota que dice: el decálogo electoral del Frente de Todos para publicitar su gestión. Sí. Ahora, en realidad es el programa nuestro, del Frente. Claro. Yo me siento orgulloso de leer eso. Ellos lo ponen en clave electoral,
pero es una ratificación de lo que dijimos que veníamos a hacer, es lo que votó la gente en el 2019, y yo tengo el orgullo de decir que seguimos diciendo lo mismo, que eso es lo que hay que hacer, y estamos tratando de hacer lo mismo que dijimos en aquel momento. Sí, va en línea con que las cuotas de la hora 12 son cuotas electorales. Las cuotas de la hora 12 es todo electoral, campaña en marcha. Con un shock al consumo, el gobierno apuesta a la reactivación y a las vacunas. Yo le pondría abajo chocolate por la noticia. Claro. O qué tiene de malo, si querés, porque ¿cuál es la crítica de que se apueste a la reactivación y a las vacunas? Sí, lo que pasa es que ellos se aprovechan que hubo un inevitable dilación de un año porque había que atender otra cosa, que era la pandemia, digamos. Si no, esto hubiese pasado un año antes. Pero también durante la pandemia, y están los datos de CEPAL y demás, es decir, cuánto peor hubiera sido todo si no hubiera habido las políticas que hubo, en pobreza, en indigencia, etcétera. Y además ahora cómo se ocultan los datos, es decir, hay datos por todos lados de recuperación, de crecimiento, de generación de empleo genuino, empleo registrado. De recaudación, ¿no? De recaudación impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, y de que eso se trata de que le llegue a la gente. Todos los días estamos viendo renegociaciones paritarias. Ojalá y no hubieran existido, porque las variables alineadas hubieran incluido también el comportamiento de los precios, y entonces estaríamos un escalón mejor. Sí. Bueno, pero se está intentando por todos los medios que efectivamente las renegociaciones paritarias permitan cumplir la promesa electoral. Sí, ya de por sí, más allá de los tramos y las diferencias, que las paritarias estén más cerca del 50% que del 40% es impactante, ¿no? Dice un montón de cosas. Digo, habla de la voluntad política de un gobierno de acompañar, pero también de los números que se están manejando. Sí, pero ¿y cuál es la contrapartida de eso? No digo contrapartida, digo que es un número. No recuerdo paritarias del casi el 50%. No, porque los salarios han perdido contra la inflación, porque hubo inflación del 50%. No, por eso digo, por eso es un reflejo de cómo están las variables, o de dónde vienen las variables, digamos, ¿no? Sí. Pero también quiero decir, y voy a volver los números de la inflación son altos, pero ya lo hemos explicado 400 veces también, que el resto de las variables que habitualmente se utilizan para explicar por qué hay inflación no acompañan, es decir, que es bastante... Bueno, ayer, y era una pregunta que te quería hacer, Carlos, ayer cuando el presidente presenta desde Olivos el plan, la renovación de la hora 12, los nuevos plazos y demás, en un momento habla del sector textil y dice, y casi advierte, dice, claro, bueno, que esto no signifique que van a aumentar los precios, porque claro, va a aumentar la demanda, etcétera, ¿no? Obvio, porque lo que está diciendo que estos mecanismos son para incentivar el consumo, y además son para incentivar el consumo de bienes producidos en el país, porque tiene un efecto que es mucho más grande que el de que alguno pueda consumir con esta facilidad, porque lo que va a consumir es algo que se fabrica aquí, y si consume algo que se fabrica aquí también está generando un puesto de trabajo. Sí, también demuestra la dificultad que tiene todavía el gobierno para condicionar esos aumentos, ¿no? Si está pidiendo, en el marco de un acto, si está pidiendo que no se hagan los vivos, es porque otros elementos no están funcionando. Pero, a ver, perdóname que te lo diga así, pero es una obviedad eso, porque efectivamente la inflación es la variable que no han podido controlar, así que obviamente es así. Lo que tiene que quedar claro que no es así por ninguna de las causas que históricamente dijeron que era lo que producía eso. Sí, lo que tiene que quedar claro que ni el tipo de cambio, ni la emisión, ninguna de todas, ni el déficit fiscal, ninguna de esas cosas son las que generan la inflación, en este caso el aumento de precios, las tarifas, el costo financiero. Muchachos, ¿ustedes saben cuántos puntos menos pagan los empresarios de tasa de interés en relación a lo que pagaban en el 2019?
Eso es plata, ¿no? ¿Qué te parece? Todo plata, todo No, pero entonces, si tenés menos costo financiero, no te subieron las tarifas, los salarios venían acompañados con la pauta presupuestaria a lo que se estaban negociando, no hay corrida cambiaria, el tipo de cambio no te presiona, etcétera, ¿por qué suben los precios? Bueno, ahora, no es tan fácil de resolver, es bastante más fácil plantearlo acá que resolverlo. De cualquier manera, quiero decir que se está logrando un descenso. Cuando veamos las cifras de julio, creo que van a ser, Guzmán se animó el otro día, dijo, espero que tengan un 2 adelante, claro, que sea menos de 3. Es decir, la inflación también la tenés que resolver en un proceso de disminución gradual. Es muy difícil resolverla de un shock, frenando. Es como parar un tren, andando, claro. Creo que ese proceso de reducción se atrasó, y creo que parte del atraso también tiene que ver con la pandemia, porque si no le ponemos una cuota a eso. Pero desde marzo la variable precios o la variable inflación viene desde marzo, tocó 4,8, creo que fue marzo, ¿no? Sí. Y creo que julio dicen que va a ser 2,8. 2,8 sigue siendo muchísimo, pero es muchísimo menos que 4,8, porque si vos anualizás 2,8 tenés un número mucho más decente que el que venís acumulando. Entonces, si ese proceso, ¿cómo le va a Hamilton? ¿Qué está aquí? ¿Casco tiene? ¿Qué tiene? No, tengo frío, tengo un gorro. Frío. Está saliendo de Siberia. Sí, ¿no probaste con una estufa? Buen día. No me alcanza la plata para pagar la electricidad. A pesar de los precios congelados. Buen día. Trapito hace el reclamo. ¿Vieron el vóley, no? Sí, todos vimos el vóley. Bueno. Todos vimos el vóley. Punto a punto lo estuvimos contando. Sí, yo estoy arruinado. Pero bueno. ¿Por qué? No, pues no puedo levantarme a las 5 de la mañana, estoy podrido, ya no aguanto más. Que terminen estos juegos porque los voy a... Bueno, ya termina este fin de semana. Sí, disfruto mucho con el triunfo, pero tengo la pelota por el piso levantarme temprano. Bastante literal la explicación, muy bien. Sí, en inglés, pero se entiende. En inglés básico, sí, como hace habitualmente Mariano, muy bien. Sí, de Rastic. Qué bien. Bueno, y ahora, Mariano, en un ratito, dentro de media hora, ya los muchachos ya están calentando, ya están en la cancha. Interrumpí algo importante seguramente con toda esta estupidez que planteé. Pero estábamos resolviendo el quilombo de la inflación. Ya íbamos en el 2,8%, Hamilton. Pero voy a decirte una cosa, tenemos más chance de resolver el problema del vóley que el de la inflación, así que quédate tranquilo. Estaban resolviendo la guerra de las galaxias y yo entré para decir una estupidez, ¿no? Pero es habitual en mí, es una de mis características habituales. Así que... No es así, y a mí no me lo podés decir porque vos sabés que yo lo del deporte no lo pongo en el problema de las estupideces. Como decía Guardiola, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. Es lo más importante de lo menos importante. Así bueno, lo dejo. Sigan resolviendo la inflación. Que les quedan ya está, ya me echó Caballero, me está diciendo chao. Me llevaste, hola Sandra, me llevaste al límite. En realidad creo que a vos te mandó algún tipo a decir, dejá que no hable más y sacarlo del tema. ¿Quién es el del aporte solidario? Déjame mire. Sí, claro. Alguna maldad viniste a hacer, si no se explica. Me mandaron los trolls. Sí. Bueno, chao, buen programa. Carlos, que tenga lindo día. Chao. Marquitos, lindo día para vos también. Buena jornada. Lo mismo para ustedes, un beso grande, me quedo escuchando. Chau. Nosotros nos vamos, ¿qué haces, Sandrita? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Nos vamos a ir a las noticias de 8:30 aquí en la 990 y cuando regresamos, Caballero Día arranca con todo.